para controlar la inflación, que es finalmente el referente del por qué bajan las tasas. Hablar. Pues gracias por la explicación. Bueno, vámonos con el magistrado Eduardo Farías Gasca, magistrado federal del Distrito 23, aquí en California Sur, que está en La Paz. Y bueno, para saber su opinión sobre lo que está pasando, porque supuestamente ya iban a entrar pues estos candidatos que, si bien no tenían entrevistas, porque ya sabe todo lo que sucedió con los candidatos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues ellos renunciaron y pues quedaron sueltos muchos, y el Senado decidió meterlos a la tómbola, algunos de las bolitas que quitaron, porque eso fue también todo un show. Pero está el magistrado para que nos explique, porque aparentemente, o no aparentemente, sino se va a conocer que no alcanzaron la mayoría de 8 votos en la Suprema Corte de Justicia para pues, avalar estos candidatos y mandarlos al INE. ¿Cómo podemos entender esto, magistrado? Gracias de nuevo por estar con nosotros. Claro que sí, buenas tardes, Masters, a toda tu audiencia. Sí, aquí realmente no se genera un problema mayor porque el Tribunal Electoral, en una sentencia previa, ya decidió que si la Corte no mandaba o no aprobaba su lista de candidatos, recordemos que el Comité de Evaluación renunció. Ya el Comité de Evaluación no pudo hacer la tómbola. La tómbola entró el Senado a hacerla. El Senado ya sacó a las personas insaculadas y dijo, estos son los que salieron en la tómbola. Ahora la obligación con esas personas que salieron en la tómbola es que el Poder Judicial, la Suprema Corte, específicamente aprobara o desaprobara esa lista para después mandarla al Congreso y el Congreso a su vez al INE. Sucede que la Suprema Corte no aprobó esa lista. La consecuencia directa hubiese sido, así lo establece la Constitución, que entonces el Poder Judicial se quedara sin candidatos. Esa era la consecuencia directa propuestos por el Poder Judicial. Pero conforme a una sentencia anterior del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral señaló y prácticamente ordenó que si el Poder Judicial, la Corte, no aprobaba su lista de candidatos, podía el Senado entrar en su lugar y el Senado tomar la lista y mandarla directamente al INE. Entonces eso es lo que se está haciendo, y por eso incluso el senador Noroña salió a señalar eso, que era intrascendente porque conforme a la sentencia del electoral, ellos ya tenían la facultad de mandar esa lista al INE para que ya se vayan a boleta. Ahora, recordemos algo muy importante también para que las personas tengan en cuenta esto. O sea, los candidatos del Poder Judicial no son necesariamente gente del Poder Judicial, ¿no? No son necesariamente jueces y magistrados o personal del Poder Judicial, no. Los candidatos del Poder Judicial son los que decidieron apuntarse en el Poder Judicial, que puede haber sido cualquier persona. Aunque con diferentes reglas, ¿no? Porque cada uno con sus reglas. El comité del judicial, la regla que tenía de diferencia era que iba a haber examen, los otros no. Entonces, incluso una gran cantidad de gente del Poder Judicial se fue a inscribir al Ejecutivo y se fue a inscribir al Legislativo. En general, la estrategia de la mayoría fue inscribirse en los tres, pues, de toda la gente, fueran o no funcionarios judiciales actuales. La mayoría se inscribían en los tres y ya ver cuál los avalaba y cuáles los postulaba, y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, esa lista del Poder Judicial es de los que decidieron inscribirse al Poder Judicial. Aparte va a estar la lista de las personas que están en funciones. Sí, esa es otra lista distinta, que esa sí va a ser de puros jueces y magistrados en funciones que por disposición constitucional tienen que estar en la boleta también. Así está la situación. ¿Sí? Es decir, lo que estamos viendo, a ver si no estoy equivocado, es que ya no hay las tres patas de la mesa de los que van a proponer jueces y magistrados y ministros, que antes estaba una propuesta o una lista elaborada por el Ejecutivo o validada por el Ejecutivo, otra por el Legislativo y otra por el Judicial. La del Judicial, por lo que entiendo ahora, pasa a ser decisión del Legislativo.
y entonces ya no hay una lista per se del judicial, por más que se parezca a lo que van a mandar, pero ya no es una lista del judicial, son listas del Ejecutivo y del Legislativo, la propia y la que se apoderó. Exacto, sí, la propia del legislativo y la que más que, bueno, yo diría que acogió, porque el argumento de los legisladores fue: no podemos violar los derechos de todas las personas que decidieron anotarse en la lista del judicial. Los vamos a jalar para que no pierdan sus derechos políticos electorales y los vamos a mandar al INE. El detalle ahí es que eso no es lo que prevé la Constitución. La sanción directa de la Constitución es: si el judicial no manda sus candidatos, se queda sin candidatos, pero se tomó esta decisión precisamente por el Senado. Eso es lo que estamos viendo. No. Sí. Oiga, ¿qué opinas de la tómbola? Dicen que eran 90 pelotitas, ¿no? Para determinar los que van a la Suprema Corte, los ministros, tengo entendido. Y de pronto dicen que pues quedaron nada más 39, y de los 39, 16 eran pues candidatos afines a la 4T por muchas razones que se dieron a conocer. ¿Usted qué opina de esta tómbola? ¿Fue hecha realmente de forma transparente y es pues fiable? Sí, pues a ver, yo sí me tendría que reservar mi opinión, no me gustaría opinar específicamente, pero creo que pues fue a la vista de toda la gente, ¿no? Más bien que opine el pueblo de México, que fue quien pidió esta reforma, y que ellos juzguen. Y si les soy totalmente sincero, algunas, como no estoy de candidato ahí, ni iba yo ya en ninguna lista, algunas partes no las vi en las noticias, vi algunos pequeños fragmentos, pero yo creo que eso más bien le toca a nuestro pueblo, ¿no? Si nuestro pueblo de México fue el que solicitó eso a través de la reforma, que sea él quien lo analice, ¿no? Creo yo. Ahorita lo que decía de que fue el pueblo el que lo solicitó es muy cuestionable, creo yo. El asignarle al pueblo en mayúsculas esa responsabilidad, creo que nos están obligando a poner cara de pueblo y decir que somos nosotros los que estamos pidiendo esta reforma. Lo que sí quisiera ver si tiene alguna opinión, creo que por ahí hay algunos que intentaron inscribirse y por alguna razón u otra, yo creo que más por la afiliación política que tenían, quedaron eliminados. Y estoy hablando de gente como Suárez, como Marisela Morales, creo que se llama, gentes que en otra época fueron miembros del partido o fueron funcionarios de gobiernos anteriores a Morena. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Sí, claro, sí, por supuesto, o sea, sí es algo muy, muy complicado, porque las entrevistas eran de 12 minutos, ¿sí? Yo fui a una de esas entrevistas, 12 minutos de entrevista. ¿Qué te pueden conocer en 12 minutos? Okay. Y luego, es discrecional, la decisión de los comités es discrecional, y así lo avaló el Tribunal Electoral, porque infinidad de aspirantes impugnaron el no haber salido después de la entrevista, no haber aparecido en las listas, y el Tribunal Electoral contestó, ahí en la sentencia que anda circulando, contestó que no, que eso es una facultad discrecional del comité. Entonces yo creo que eso pues es algo que sí debe ser mejorado, ¿no? Si esto subsiste, si continúa este proceso, este proyecto, esta forma de elegir a los jueces y magistrados, yo creo que sí tendría tal vez que mejorarse, porque pues como se vio, si hubo 400 impugnaciones, pues la gran cantidad y mayoría de los aspirantes pues quedan, se sienten inauditos, se sienten que no fueron escuchados, que no fueron analizados, que no hay un parámetro. Entonces, pues sí es algo que creo que puede y debe ser mejorado en el futuro, si es que esto sigue sucediendo. Sí. Ni hablar. Ya por último, porque pues, gracias de verdad por siempre permitirnos platicar, porque pues, este tema ha resultado pues vital, es importantísimo para la vida futura jurídica en nuestro país, y que tengamos jueces elegidos por el pueblo, pues es algo totalmente nuevo a nivel mundial, aunque haya casos por ahí sueltos que no son muy exitosos y no muy claros, ¿no? Muy comparables con los nuestros.
¿qué porcentaje de los que vayan a ser elegidos tendrán realmente pues el sustento de capacidad jurídica que vamos a tener como jueces, magistrados y ministros? O sea, de repente podemos tener un ministro que por ahí incluso han sacado ejemplos en el internet, no sé si los ha visto, de una persona ahí que es candidata y que dice que es experta y que tiene 5 doctorados en Harvard y no sé qué, y luego dice doctorados en qué y no sabe ni de qué está hablando, ¿no? O sea, gente que realmente pues estará en sus manos la justicia de todo tipo en nuestro país. Es de preocuparse, ¿no? Si no es que de causar pánico. A ver, antes de que nos contestes, es indudable, por lo que acaba de comentar Armando, que el nivel de actuación de los jueces, magistrados y ministros va a ser de peor calidad que el que actualmente tenía. ¿Sí o no? La pregunta es que si sí o no. Yo creo que eso se va a ver, ahora todo es público, se graban las audiencias son públicas, precisamente es lo que yo creo que va a suceder. Muchos en redes sociales va a empezar a circular cómo trabajan estos nuevos funcionarios, ¿no? Y ahí es donde se va a verificar. Recordemos que uno de los parámetros del nuevo sistema, o de la reforma judicial, es una evaluación, que va a haber una evaluación, me parece, al año. Entonces, seguramente va a ser el siguiente paso que va a provocar muchos comentarios, mucha polémica, porque así lo señala la reforma. Al año tiene que haber evaluaciones, y estas evaluaciones se van a basar en gran medida en todo lo que se haga público, ¿no? Cómo trabajan. Casi los nuevos jugadores los vamos a mandar de una vez a los playoffs, ¿no? Casi, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, también imagino yo que ese grupo que va a hacer la evaluación, pues también lo hará de forma discrecional, por llamarlo de alguna forma. ¿No? Puede ser, pero el pueblo, lo público, pues no se puede ocultar, ¿no? Yo creo que vamos a estar. A ver qué tal resulta la votación. En cuanto ahora parece que ya no les importa ocultar las cosas. No. Y vamos a ver la credibilidad que tengan estas elecciones en cuanto a quién va a ir a votar de cada boleta con, no sé, chorrocientos ahí, quién sabe, así, al albedrío de Tim Marín, de doping, güey, va a ser. En fin, gracias, magistrado. Estaremos en contacto. Magistrado Eduardo Farías Gasca, magistrado federal. Muchas gracias. Gracias a ustedes.